¿Qué lente comprar? Es una pregunta que todos los fotógrafos nos hacemos en algún punto de nuestra carrera, estemos empezando o estemos en la mitad o estemos en la mejor parte de nuestra carrera, siempre va a ser una gran pregunta. En este video la idea es ayudarte a elegir qué lente comprar basado en tus necesidades. Intro. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Mi nombre es Michelet Díaz, bienvenidos a un día más de videos. El día de hoy vengo a hablarles sobre lentes. ¿Qué lentes comprar? ¿Basados en qué criterios? ¿Qué tipo de cosas son importantes saber al momento de comprar un lente? Y quiero empezar con lo que en mi opinión es lo primordial es ¿qué tipo de cámara tienes? Hay dos tipos de cámaras, están las cámaras con sensor tamaño APS-C y están las cámaras con sensor tamaño full frame. ¿Qué quiere decir esto? Las cámaras full frame en un grosso modo, imaginen que es toda esta imagen. Ustedes ven el full frame, la parte completa. Si tienen un lente, esto es el tamaño real. Pero una APS-C va a tener un sensor recortado y va a ser una fracción de la imagen. Es decir, me voy a ver así, más cerca. Entonces, un lente que de aquí a la cámara hasta acá me está dando esta distancia focal. Si tengo una APS-C voy a estar más cerca. Entonces hay un factor multiplicador que hace que los lentes en cámaras APS-C, o sea, cámaras normalcitas, baraticas, tengan una distancia focal mayor. Por ejemplo, ese 50 milímetros en una cámara APS no es un 50 milímetros, sino que es más o menos un 82, 85 milímetros. El valor exacto está aquí. El factor multiplicador en Canon es 1.6, en Nikon creo que es 1.5, en fin. El caso es eso. ¿Por qué? Porque que yo te diga un lente angular 24 milímetros en una cámara full frame no va a ser lo mismo que en una cámara APS-C. Entonces eso es muy importante saberlo. Habiendo dicho eso, vamos al siguiente paso. Antes de entrar al siguiente punto, que es qué significa cada cosa en un lente y qué representa y cómo te ayuda, quiero ahondar en otro punto que me parece muy importante, es saber qué tipo de fotografía haces tú, o cuál es la que te gusta, o cuál es la que es mejor, o con la cual va a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aunque muchos lentes se pueden utilizar para muchas tareas, normalmente ciertos lentes te hacen la vida más fácil para ciertas tareas. Les voy a poner mi caso. Yo tomo mucho fotografía de retratos. Me gustan los retratos, me gusta resaltar algo, los ojos, la cara, y me gusta que todo lo demás sea borroso. Por ende, buscar lentes con apertura de diafragma f1.8 para mí, o menores, bueno, serían mayores, para mí es mucho más llamativo. Por ejemplo, yo tengo en este momento en mi cámara un 18-35 Sigma f1.8. Tengo un 50 milímetros 1.8 y tengo un 85 milímetros 1.8. ¿Qué quiere decir esto? Son lentes que son muy luminosos, son lentes que siempre van a poderme dar la opción de el borrosito, el bokeh, la profundidad de campo, el desenfoque, como lo quieran llamar. Eso siempre me lo van a dar mis lentes porque es algo que a mí me gusta y me gusta mucho en mis retratos y lo aplico siempre. También yo hago fotografía deportiva, pero no fotografía deportiva de gente posando en el gimnasio, no. Fotografía deportiva de gente en movimiento, haciendo crossfit, haciendo figuras, haciendo cosas. Entonces, para tomar fotos de esa manera, yo necesito que mi cámara haga la obturación muy rápida, sea 1.500, 1.800, 1.1000, 1.200. Necesito que mucha luz entre por el lente hacia el sensor y por ende, entre más amplio sea, mucho mejor, para que no tenga que llevar el ISO muy alto y se me vea borrosa la foto. Por ejemplo, o sea, en esta foto que ustedes ven aquí estaba alguien captado en el aire. En esta foto que estaba aquí hay alguien haciendo lo que se llama un muscle up, creo que se llama el ejercicio de CrossFit, que me corrija la gente si me equivoco. Pero son movimientos para que puedas congelar, necesitas tener una muy buena apertura. Entonces, sabiendo eso, a mí estos lentes me sirven para ambas cosas y por ende son buenos para mí. Un lente f3.5, 4.0 para mí son muy oscuros. ¿Por qué? Porque necesito siempre más velocidad. Entonces, yo sé eso por mi tipo de fotografía. Aprender qué tipo de fotografía te gusta toma tiempo, pero es muy importante enfocarte con eso. Te gustan los retratos, las fotos, la comida, la fotografía macro, etcétera, etcétera, etcétera. Primero que todo hay que entender qué te ofrece un lente. Un lente te ofrece principalmente dos cosas. Uno que es la distancia focal, es decir, qué tan lejos llegas a ver, y otro que es la apertura del diafragma, es decir, cuando abres, qué tanta luz entra. Ahora, no todos los lentes, cuando tienen una apertura del diafragma, pueden tener esa misma apertura del diafragma mientras hacen zoom. Los que lo pueden hacer normalmente son más caros. He ahí, por ejemplo, el ejemplo de la famosa Santa Trinidad en los lentes de cualquier marca, sea Canon, Nikon o sea Sony o lo que sea, que son 16-35, f2.8, 24-70 2.8 y 70-200 2.8. Esa es la famosa Santa Trinidad porque técnicamente hablando, si tú tienes esos tres lentes, tú no necesitas ningún otro lente y con eso puedes hacer de todo un poquito. Ahora, hay lentes y hay excepciones, por ejemplo, como mi lente de mi cámara, que es 1.8 en toda la apertura del diafragma, pero un lente, por ejemplo, como este, que es el lente que me trae la cámara, que es un 18-135, cuando está en 18, él puede abrir el diafragma a cierta grandeza
pero a medida que yo hago zoom, él se va encogiendo un poco y entra menos luz. Entonces, estos lentes por ende son más limitados, por decirlo así, al momento de ser algo para trabajar profesionalmente hablando. Habiendo dicho eso, hay dos tipos de lentes. Hay lentes con zoom y hay lentes que se llaman lentes fijos, o en inglés prime lenses. O sea, son lentes 50 milímetros y hasta ahí. En cambio, este pasa por 18, 19, a 135, y entonces puede darme zoom o puede darme un lente angular. Pero la diferencia es que, por ejemplo, este nunca va a ser tan luminoso como este. Luminoso quiere decir que abra la apertura del diafragma y entre luz. Es más, les voy a colocar un ejemplo, les voy a mostrar. Por ejemplo, comparen el tamaño como tal del hueco por donde entra la luz versus el de este. Entonces, este lente te va a dejar entrar mucha más luz y por ende va a haber más profundidad de campo, va a haber más nitidez, etcétera, etcétera. Hay un factor adicional que ciertos lentes te ofrecen y otros no. Por ejemplo, en el caso de este lente, el 18-135 ofrece la estabilización. Este es lo que hace que cuando te mueves o un poquito por el estilo, compensa para que no salga tan movida la foto. O sea, como tal, eso es lo que algunos lentes ofrecen. En el caso, por ejemplo, el de mi cámara, el 18-35, el 50 o el 85, ninguno de esos me ofrece ningún tipo de estabilización. Entonces dependo únicamente de la cámara, que no me mueva yo, etcétera, etcétera. Pues algunos lentes ofrecen eso y eso los hace más buenos. Bueno, ya habiendo dejado al lado toda la parte de la teoría, que espero que no haya sido muy confuso, y si lo fue, lo siento. Quiero hablar con ustedes más o menos de qué tipo de fotografía requieren qué tipo de lentes basado en la experiencia que tengo yo. Muchas personas desafortunadamente tienen la herramienta que no es la adecuada o que no es la que les hace el trabajo más fácil para hacerlo. Les voy a colocar un ejemplo. Si ustedes van a hacer fotografía, por ejemplo, de algo detallado, un anillo, alguna cosa, un detalle, un póster, alguna cosa, normalmente los lentes que ofrecen macro son mucho más versátiles como tal. Por ejemplo, si eres un dentista y quieres fotografiar dientes, un lente con macro te hace una gran diferencia. Entonces, saber que, por ejemplo, que un lente te da la oportunidad de enfocar en macro, que quiere decir de que tú puedes enfocar muy cerca del lente, va a ser una gran diferencia, te va a hacer el trabajo mucho más fácil versus estar tratando de enfocar manualmente esto y lo otro. Entonces, son cosas que tú tienes que saber. Por ejemplo, como les dije ahorita, yo sé que a mí me gusta la fotografía de retratos y la fotografía deportiva. Afortunadamente para mí, para ambas cosas, los lentes que tengo yo me sirven. Pero por ejemplo, si tú eres un fotógrafo de naturaleza y le gusta fotografiar, no sé, insectos, pájaros, animales salvajes, tú necesitas un lente con mucho zoom, un lente muy luminosos y normalmente son lentes más caros. Versus que tú quieras, por ejemplo, hacer, no sé, paisajes, por ejemplo, necesitas un lente más angular, que sea un número más bajo, como 10, 16, 20, tal vez 24, para poder captar más cosas alrededor y no ser tan detallado en algo. Conocer qué tipo de fotografía es la que te gusta a ti hacer mucho la diferencia. La mayoría de la gente, y la mayoría empezamos por retratos y personas, pero por ejemplo también hay cosas que son muy importantes conocer al momento de tomar fotos. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿ves? Voy a hacer eventos y bodas y bautizos, ¿qué lente me recomiendas? En mi opinión, antes de hablar de lentes, tú debes hablar de qué flash puedes utilizar y si sabes utilizar un flash, porque un flash hace toda la diferencia en un matrimonio a lo natural. Eso es lo que yo opino. Hay una cantidad de factores, entonces saber que, por ejemplo, de que este lente, que es un lente de zoom, sí es un lente de zoom muy versátil, tengo todas estas focales, pero cuando lo llevo a 135 es súper oscuro y no me sirve. O sea, pierdo mucha oportunidad de retratar, por ejemplo, a alguien en deporte, a menos que sea pleno día, pleno sol o algo así. ¿Por qué? Porque me va a tocar subir el ISO, porque la apertura va a estar muy cerrada, la velocidad de obturación va a estar también muy alta. Entonces, al hacer ese tipo de cosas, este lente en zoom no me sirve. Yo necesitaría uno que fuera f2.8, pero sé que es un lente más caro. Entonces, cosas así son las que uno tiene que aprender a lidiar. El tipo de fotografía requiere no requiere un tipo de lente, pero cierto tipo de lentes te ayudan a que sea más fácil. Por ejemplo, te gustan los paisajes, retratar cosas grandes. Hombre, un lente angular te puede ayudar más porque es el paisaje, los grandes. Eres un fotógrafo de viajes, eres un travel blogger. Los lentes angulares te ayudan mucho más. En cambio, eres un fotógrafo más como de modas y lifestyle. A lo mejor un lente como término medio, un 35 milímetros, un 50 milímetros te puede ayudar mucho más. Entonces, también recuerden lo que dije al principio. O sea, recuerden que los lentes, si tengo una cámara APS-C, el 50 milímetros va a ser más o menos un 85. Y el 85 milímetros va a ser más o menos un 100, algo, 110, 108 más o menos. Aquí está la matemática exacta, por si me equivoco. Pero en cambio, en full frame, el 50 milímetros va a ser una distancia media. Pues, por ejemplo, a mí personalmente en full frame el 50 milímetros no me gusta, es un gusto personal. En cambio sí me gusta más el 35 milímetros en full frame versus que el 35 milímetros en APS-C me parece una distancia. ¿Por qué? Porque en la APS-C un 35 milímetros es más o menos un 50. No les puedo decir qué lente van a comprar porque esa respuesta nunca se la va a poder dar nadie. ¿Qué sí les recomiendo? Tengan siempre 3 tipos de lentes. Un lente angular, un lente medio y un lente con una distancia focal larga. Y así pueden más o menos sortear cualquier tipo de fotografía que quieran tener. Una vez encuentren el tipo de fotografía que les guste, va a ser mucho más fácil comprar un tipo de lente más específico para ti. Ahora, al momento de comprar es muy importante que sepan lo siguiente. Los lentes
Normalmente tienen mucho más vida útil que las cámaras, por ende comprar un lente de segunda no es una mala opción. Siempre hay un riesgo, siempre hay que cuidar, siempre hay que probarlo, pero por ejemplo, este lente fue de segunda mano y me ha salido súper bueno, un 85mm 1.8. Siempre que vayan a comprar, asegúrense de que no hayan hongos, que no hayan rayaduras, que es como que lo más importante. Ahora, ¿qué puedo recomendar yo personalmente? Comiencen con ciertos lentes y vayan subiendo de precio a medida que cierto lente le guste y compren como que la versión mejorada. Por ejemplo, yo sé que a mí me gusta el 85mm. Lo probé, me encanta, me parece una distancia focal que voy a mantener siempre, sea en APS y en full frame. Un 85mm f1.8 puede costar alrededor de más o menos nuevo, unos $300. Por ahí va la vaina. Pero ya, el 1.4 cuesta $1,300 y ya el 1.2 cuesta por allá como casi $2,000. Entonces, si yo sé que es un lente que me gusta mucho, lo mejor es comenzar con la versión más barata e ir subiendo. Por ejemplo, también en el caso de los lentes angulares, yo siento que el 1635 es una cosa genial. Está el 1635mm f4 que cuesta $1,000 versus el 1635 f2.8 que cuesta casi $2,000, $1,600, $1,700, por lo menos en Canon. Ese es el ejemplo y busqué una versión usada. También hay muchos lentes que les van a ofrecer ciertas cosas en ciertas versiones que otras no. Les recuerdo lo de la estabilización. Por ejemplo, el 1635 que les mencioné ahorita es un lente que en la versión f4 tiene estabilización en el lente, en la versión 2.8 no la tiene. Entonces, por ejemplo, es cuando uno se pone a pensar, ¿vale la pena meterle más plata por un poquitico más de luminosidad versus perder un poquitico de estabilidad? Entonces son cosas que lo hacen pensar a uno. En el caso del 85mm, el 1.8 no tiene estabilizador, el 1.4 sí, y el 1.2 no tiene estabilización. Entonces, por ejemplo, yo me quedaría únicamente con el 1.4. ¿Por qué? Porque siento que la estabilización te ayuda a ti a hacer un trabajo más fácil. Entonces son cositas pequeñas que siempre van a ir sumando al momento de comprar un lente. Lean, investiguen, pregunten a mucha gente, pregúntenme a mí si quieren. Yo siempre le voy a poder responder cualquier pregunta que tengan sobre lentes y con gusto lo haré porque soy de la persona que piensa de que es bacano cuando alguien sabe un poquitico más de un tema y lo puede ayudar a uno a ahorrarse unos pesos. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre lentes, allá abajo voy a estar yo. Por último, ¿dónde recomiendo comprar los lentes? Miren, si usted vive en algún país de Latinoamérica y tiene la posibilidad de que alguien de Estados Unidos le traiga los equipos, siempre va a ser la opción más barata de todas. Si no, váyanse por gente autorizada, todas las cosas. Pero si lo suyo es buscar tal vez lentes usados y jugarse una lotería, yo he descubierto que en el Facebook Marketplace o en grupos de Facebook de fotografía, muchos veces en los locales, hay mucha gente que anda vendiendo cosas a veces a muy buenos precios. Y te da la oportunidad de negociar, de ver, de contactar con la persona, toda la cosa. Mercado Libre me parece que es una plataforma en la cual tal vez las cosas se encuentran como muy caras, pero no lo que yo utilizo personalmente. Entonces son como que las opciones de dónde comprar, tanto nuevos como usados. Y ya por último quiero decir qué pasa o la opinión mía sobre marcas propias y marcas externas, por decirlo así. Por ejemplo, mi lente en este momento es un Sigma versus que mis otros lentes son unos Canon. Hay lentes muy buenos de ciertas marcas que son muy versátiles. Por ejemplo, Sigma me parece unos lentes muy buenos. A mí me parece que Tamron hace lentes muy buenos también. Que Carl Zeiss para Sony también hace lentes muy buenos. Pero sí he notado lo siguiente. Muchas veces los lentes, o por lo menos el autofocus de los lentes, funciona un poquito mejor con los lentes nativos. Es decir, los lentes de su propia marca siempre van a tener una mejor funcionalidad en cuanto al autoenfoque. Y yo personalmente soy muy dependiente del autoenfoque porque siento que es una herramienta que me hace la vida más fácil. Si no te preocupa la parte del autoenfoque y te gusta enfocar manualmente, cualquier marca te va a servir. Esa es la verdad. Y hay cuestiones sobre qué tan nítido es, qué tan claro es, qué tanta aberración cromática tiene, pero son temas ya un poquito más avanzados como tales. Bueno, espero no haberme demorado mucho en este video. Espero que haya sido un poquito claro con lo que les expliqué. Si tienen alguna duda, me la pueden escribir sin ningún tipo de problema, responderé todas las dudas. Pueden seguir en mis redes sociales @micheletdiez como TikTok, Instagram, Twitter. Los invito a que pasen por mi página web micheletdiez.com. Allá les regalo 5 presets muy excelentes para empezar toda esta parte de la fotografía. Y si consideras que este video te ayudó y lo puedes compartir, para mí sería un detalle de fina coquetería. Por último, si quieres apoyarme e ir un poquito más allá, debajo está mi link para patreon.com. ¿Qué estoy haciendo en esa comunidad? Estoy mensualmente regalando presets nuevos, editando en vivo, dando mentorías, dando archivos míos, fotos mías para que ustedes las editen. Si te interesa todo eso, ve abajo y visítame. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima. Te cuidas. Chao. Son fotografía deportiva. Que pase el aguacate porque hace mucha bulla. Y los carros siguen pasando, vida hijo de puta. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? ¿Qué
Hey, o sea, ¿la cuarentena qué? Por ejemplo, mucha gente me pregunta, los lentes angulares. En cambio, en 4,